Si pretendemos distinguirnos de la competencia, lo primero que tenemos que hacer es tratar con la gente de tú a tú y establecer esas relaciones, porque es lo único que te va a distinguir de ellos. Creo que hay que humanizar, tienes que tener tu personalidad, tanto si es marca personal como si es marca normal, y tienes que humanizar. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bueno, bienvenidos a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. Hoy tengo a una gran artista. Salima Sánchez, psicóloga clínica, especialista en neuromarketing y comportamiento del consumidor, SEO copywriting. Salima, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Hombre, faltaría. Es un privilegio tenerte aquí, teniendo en cuenta también de que eres un ser bastante solicitado. Pero es normal porque tienes ahí también muchas cosas sobre la mesa. Ahora nos contarás un poquito más. Pero ¿qué tal? Cuenta, ¿en qué estás? ¿Cómo estás? Bien, de vuelta de vacaciones, entre comillas. Bien, la verdad es que con jaleo y ya afrontando la última parte del año, vamos. Como este año ha estado intenso, ha sido intensito. Diría que demasiado. Has hecho... No, pero ¿qué tal? O sea, ¿cómo has enfrentado? ¿Sabías que ibas a tener tanto como ahora? Porque, bueno, di un poco más también a qué te dedicas, qué haces exactamente. Vale, o sea, lo primero. Yo me dedico, por un lado, a dar formación. También doy charlas de neuromarketing, experiencia del consumidor, psicología del consumidor, etcétera, etcétera. Doy formación en escuelas, específicamente, aparte de la mía, y luego también me dedico a temas de redacción, SEO y copywriting, pero en ese caso con 3 o 4 clientes que tengo ya fijos, y en principio es un servicio que tengo, por así decirlo, más limitado, o sea, que ya no es un servicio que está tan abierto, porque es verdad que no tengo tiempo como para coger nada más. Y con respecto al tema del año, pues no contaba con eso. De hecho, yo cuando llegó enero dije, este año va a ser más tranquilo. Me acuerdo bastante de ese momento, me acuerdo. Nada más lejos de la realidad. Ahora creo que el último trimestre sí que va a ser un poco más tranquilo, parece. Lo he intentado organizar todo como para que sea un poco más relajado y coger un poco de fuerzas para el año que viene. Pero la verdad es que muy bien, porque han salido muchas cosas que no me esperaba y muy contenta, pero es verdad que ya a estas alturas un poco cansada. Ya se va notando la cuesta de septiembre. Sí. Pero vamos, que también has estado en sitios muy guays, dando clases, charlas, hay nivel. Sí. Me han salido, o sea, este año yo creo que a nivel de proyectos, o sea, el año pasado ya me salieron cosas muy chulas y estuve muy a gusto y me molaba mucho todo lo que hacía, pero este año es verdad que me han salido cosas aún más chulas, muchas colaboraciones con escuelas, con universidades, que la parte de la formación al final es lo que digo yo siempre, es a lo que menos pensaba dedicarme y en el fondo lo que más me gusta. Y también muchos proyectos que se pueden nombrar más o menos, pero muchos proyectos chulos. Qué guay, qué maravilla. Pues quiero que cuentes, porque claro, yo te conozco, pero habrá gente que no, que al final estás aquí ahora a este nivel, clases, charlas, proyectos chulísimos que ya verán a la luz, pero has empezado de cero como todo el mundo. Sí. Y estás hoy en día en 35.000 seguidores en LinkedIn. Cuenta, porque imagino, eso me suena también que lo has dicho muchas veces, que te metiste en un sector bastante complicado. Y cuenta un poquito tú cómo fue desde el inicio de lo que hacías antes hasta dónde has llegado ahora. A ver, yo siempre digo que en el fondo fue un poco por casualidad. O sea, yo empecé en el mundo del marketing porque estaba cansada de los recursos humanos, sinceramente. O sea, nunca estudié me refiero, no me enfoqué concretamente para trabajar en recursos humanos. Yo estudié psicología realmente
también un poco, entre comillas, de rebote, porque incluso venía del mundo del arte. Yo había estudiado el bachillerato artístico, me pasé gran parte de mi infancia dibujando, tallando, etcétera, etcétera. Pero al acabar el instituto sí que es verdad que tenía opción de o tirar para Bellas Artes, que no lo veía factible de cara a un futuro encontrar algo que me cuadrase a nivel de trabajo, o hacer filosofía o hacer psicología. Filosofía me gustaba mucho, pero con respecto a salidas tampoco lo veía muy factible. Las cosas como son. Y decidí decantarme por psicología, que es lo típico que dice todo el mundo. Ah, no, si a mí me gusta mucho escuchar, pues psicología. Y es verdad que la carrera me gustó mucho. Yo me formé para hacer psicología clínica. Es más, quería formarme también y acabar en criminología. Pero salí justo en la época, pues en la plena crisis, en todo el meollo, con 0 trabajo, con 0 plazas para oposiciones. Entonces tenía varias opciones de coger y decir, vale, pues intento sacarme unas oposiciones, intento sacarme el PIR, o que bueno, para la gente que no lo sepa es como el MIR, etcétera, etcétera, pero de los psicólogos para poder trabajar en la sanidad pública. Intento hacerme un máster y ver qué sale de aquí a 2 años, o me meto en la parte más sencilla de la psicología, que eran los recursos humanos. Entonces, dio la casualidad de que cuando estaba estudiando inglés conocí a una chica que trabajaba en una empresa de trabajo temporal y que estaba buscando una becaria para recursos humanos, y dije, bueno, pues de momento, a mí que no me gusta estar parada, no voy a estar más años formándome, no sé qué, no sé cuántos, encima estaba independizada, pues voy a empezar a trabajar en recursos humanos. Y ya llegó un momento en el que estaba muy saturada por muchísimas cuestiones, porque encima yo trabajaba en trabajo temporal, y en trabajo temporal los recursos humanos son durísimos, es una carga de trabajo bestial. Y decidí formarme en marketing digital porque una amiga me dijo, anda, si a ti que te gusta todo el tema de las redes sociales y todo eso, fórmate en marketing. Y hace 7 años aproximadamente, sí, en 2017, me metí en Aula CM. Y ya a partir de ahí fue cuando empecé encarrilando y aquí estoy. Me parece súper curioso porque encuentro cierto parecido con al final lo que me ha pasado a mí, y es que de lo que tú te pensabas que ibas a hacer toda la vida a lo que has terminado haciendo, o sea, es muy diferente, pero has sabido llevarte todo lo que tú hacías, en tu caso la psicología, ¿no? Lo que habías estudiado, a actualmente llevártelo a la parte del marketing. Eso me gusta mucho porque conozco a gente que, como yo en su momento también, y puede que a ti también te pasara, tengamos en la cabeza eso de ¿qué hago con toda mi vida anterior? ¿Se va a ir a la basura? ¿Tuviste esa sensación? La tuve un poco al principio, la tuve sobre todo cuando entré en recursos humanos. Ahí sí que tuve la sensación porque al final, por lo menos la parte de recursos humanos que me tocó vivir a mí, que yo hice de todo, ¿vale? O sea, yo hacía parte laboral y parte de recursos humanos. Yo hice contratos, hacía entrevistas, o sea, hacía de todo. Con lo cual, a nivel de recursos humanos es verdad que aprendí muchísimo. O sea, en 2 años ya tenía básicamente todo controlado porque, claro, es que era mi pan de cada día y tenía que apañármelas con lo que fuera. Y ahí sí que tuve un poco la sensación de, jolín, la carrera no me ha servido para nada, porque yo creo que al final psicología te enseña mucho sobre cómo eres tú y eso es muy positivo para autogestionarte. Con lo cual, no esa sensación de no me ha servido para nada, pero sí la sensación de, con lo que me gusta a mí mi carrera, porque yo siempre digo que yo en cuanto me senté en la primera clase, aunque había entrado rebote, fue la carrera de mis sueños, y es verdad que es una carrera que me parece muy bonita, pero sí que esa de decir, es que creo que no lo voy a poder utilizar. Y en marketing, sin embargo, me pasó al contrario. O sea, recuerdo igual de las primeras clases, sobre todo en una de las primeras clases, que fue cuando me dijeron, oye, vais a tener que escribir en un blog. Yo ya había escrito previamente, ya me había dedicado lo típico que tienes trabajillos de redacción, no sé qué, no sé cuánto, sin dedicarte a ello. Y ahí, o sea, empecé a mirar un poco de información y ahí sí que até cabos antes, pero porque yo creo que el marketing se presta mucho a combinarlo con la psicología. O sea, creo que es un factor que no se utiliza y que es importantísimo realmente en este sector. Entonces, aquí sí que es verdad que no tuve en ningún momento esa sensación. Y en ese momento, porque así como lo dices, o sea, realmente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque por el objetivo real del marketing. Pero en ese momento en el que tú empezaste, antes de entrar en el tema de tu marca personal y demás, era un sector, un nicho muy complicado.
Sí, bueno, no, el tema del neuromarketing, o sea, no existía prácticamente, por lo menos aquí. no, está aquí completamente desaparecido. De hecho, no encontrabas básicamente nada de información. O sea, es dificilísimo. A día de hoy, a mí, cuando me preguntan por formaciones, aún así, no suelo recomendar formaciones. No suelo recomendar formaciones, luego si esto explico los motivos. Pero cuando yo llegué es que ni había formaciones. O sea, no había formaciones, no había nada, de hecho encontrabas algo de información, la mayor parte de las veces errónea, entonces hubo mucha labor de investigación. O sea, al final tuvo que haber mucha labor de investigación y la mayor parte de las cosas realmente la gente lo confunde, como es lógico y normal, pero la mayor parte de las cosas son psicología del consumidor, realmente no es neuromarketing como tal. Pero sí que es verdad que aquí nada. Luego, con el paso del tiempo, sí que fui conociendo, sobre todo gente de Latinoamérica, que en Latinoamérica lleva, o sea, está muchísimo más avanzado, lleva muchísimos años con esto. Y luego ya te enteras de que marcas grandes, como por ejemplo Coca-Cola, lo lleva utilizando desde los años 70. Entonces dices, vale, ¿qué narices ha pasado aquí en España? ¿Qué está pasando? Sí, a lo mejor a veces hay, no nos damos cuenta realmente o por eso, o por falta de conocimiento, porque no hay estudios como tal, pero luego es eso, que dices, ¿cómo puede ser que esto aquí no esté? Y simplemente yo creo que es que se pasa por alto, porque pasa con otras muchas disciplinas del marketing, como el branded, por ejemplo, que lo aplican un montón de marcas, incluso nosotros a veces sin darnos cuenta, y dices, ¿cómo puede ser que aquí no se hable tanto? Y ahora sí que tenga tanto bombo, pero en su momento ni siquiera sabías lo que era. Me parece curioso esto porque esto lo he mencionado yo alguna vez y por lo que dices tiene ahí un poquito de parecido, y es el hecho de que al final, para hablar de lo que tú quieres hablar, no haces referencia a tu sector, en este caso, que es el marketing, sino que usas todo tu conocimiento previo y te inspiras a lo mejor o te motivas de otras disciplinas para aplicarlo al marketing, pero a tu manera. Que es más o menos en lo que me centro yo también a nivel artístico. Es bastante interesante eso. Pero quiero que cuentes un poco cómo te ha costado gestar desde cero esa marca personal de ahora mismo, 35.000 seguidores y de todo, ya no los seguidores, sino todo lo que has conseguido gracias a eso, pero la construcción desde cero en una disciplina que no se conoce. A ver, hay que tener mucha paciencia. Y cuando digo mucha, es mucha, mucha, porque yo es lo que digo, o sea, a mí la gente que me conoce a día de hoy y que lo mismo le sueno por algún motivo, por redes o por cualquier cosa, no sabe realmente todo lo que hay detrás. O sea, la gente que sabe todo lo que hay detrás es la gente que lleva conmigo como aquel que dice toda la vida. O sea, es mi familia, pueden ser amigos que me conocen desde siempre, compañeros de aula CM, que saben todo el trabajo que ha supuesto llegar hasta aquí. También creo que una de las cosas, por así decirlo, que me ha permitido esto es que al final yo hago lo que me gusta. Entonces, como al final yo hago lo que me gusta, a mí no me molesta crear contenido. O sea, que sí, que todos tenemos el típico día de, ay, es que tengo que hacer no sé qué y me da pereza porque es como un poco obligación. Pero en líneas generales, yo creo contenido para redes sociales porque me gusta hacerlo. Y de hecho, creo poco probablemente para lo que me gustaría hacer porque no tengo tiempo real, porque al final yo tengo trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, entonces son dos empresas distintas, es una jornada laboral de 12 horas entre una cosa y otra, con lo cual a eso lo tengo que meter toda la parte de creación de contenido en muchas redes sociales. Pero si no hubiese sido probablemente por esa insistencia y porque era algo que realmente me gustaba, que era algo que realmente me apetecía hacer, no sé si hubiese aguantado, porque la verdad es que han sido muchos años y además han sido muchos años de desánimo, entre comillas, quiero decir. O sea, por un lado, tú tienes la gente que te empieza a seguir y que le gusta lo que haces, y es verdad que yo desde un primer momento he recibido mucho apoyo de gente diciéndome que le gustaba mucho el contenido, que eso evidentemente es muy positivo y te llena mucho, pero por otro lado también he tenido muchos comentarios desde el inicio de es que eso no va a salir porque no lo conoce nadie, elige una disciplina que realmente funcione mejor, porque no te metes a publicidad, porque no te haces esto, porque no te haces lo otro. Entonces, creo que hay que tener mucha paciencia y no escuchar las voces de alrededor y tampoco pretender llegar a nada en concreto. Yo no pretendía llegar a nada en concreto, yo simplemente hacía lo que me gustaba.
¿Que luego han ido surgiendo cosas alrededor? Pues bienvenidas sean y mejor. Pero no es que quisiera llegar a ningún punto. Era simplemente hacer lo que me gustaba y vivir de lo que me gustaba, que creo que es lo más importante. Sí, sí, totalmente. Ahora que lo dices, creo que es muy importante. Bueno, en tu caso es que tampoco has tenido competencia, pero algo que también digo bastante y cada vez creo que somos más los que lo decimos es el hecho de realmente es que no necesitas fijarte en lo que hace tu competencia, tienes que ubicarla, tienes que saber lo que hace, está ahí, vale, pero haz algo en lo que creas tú, porque nos dejamos llevar, especialmente en el sector del marketing muchas veces, por lo que hace el vecino, que sí, que evidentemente sabe mucho más que nosotros, pero es que la visión que yo tengo no la tiene nadie. Y eso es lo que me está haciendo diferente y es lo que me está permitiendo escalar. Y eso a ti también te habrá pasado, yo creo que por encima de la media, por el hecho de que encima también has estado en un nicho muy poco explotado. Porque A además has ver, crecido bastante rápido. es verdad que hay gente que se piensa que no hay, pero cuando yo empecé también había más competencia, quiero decir, o sea, igual que yo me empecé a formar un poco, no desde cero, porque evidentemente yo tenía mis 5 años de carrera, con lo cual yo tenía una base, pero yo tenía una base de psicología, no tenía una base de neuromarketing. Y había gente, o sea, de hecho, incluso yo he conocido compañeros que o tenían mi misma formación y también han tirado por el mismo camino o cosas similares. Creo que la diferencia está un poco en que al final yo me he mantenido a lo largo del tiempo, porque claro, es muy fácil empezar a crear contenido y es muy fácil empezar a trabajar marca personal cuando tú no tienes nada más que hacer, ¿vale? O sea, cuando al final la creación de contenido es tu principal objetivo, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tú te sitúas en una situación de, nunca mejor dicho, de es que tengo un trabajo por un lado, más luego aparte estoy independizado, con lo cual tengo todas las cosas de casa, más luego aparte tengo que hacer la creación de contenido, más tengo no sé qué, más tengo no sé cuántos, ahí es donde, y me imagino que tú también conocerás casos, la mayor parte de la gente pincha. Porque seamos realistas, es mucho tiempo lo que tienes que invertir. Entonces, yo creo que lo mío ha sido sobre todo, no cabezonería, pero sí insistencia. Al final ha sido mucha insistencia y también que creo que de la posible competencia que tenía, el estilo es muy distinto. Entonces, cada uno ha ido derivando un poco por su camino y es muy importante adaptarlo a cómo eres tú. O sea, tú te puedes guiar por tendencias, puedes saber, yo sé perfectamente el contenido que mejor me funciona. O sea, yo si quiero hacer una publicación que sea viral en LinkedIn, por ejemplo, sé perfectamente cómo la tengo que hacer. Y muchísimos creadores de contenido también. O sea, yo sé que pongo sota, caballo y rey y la publicación puede ser viral. No significa que lo vaya a ser, pero tengo más probabilidades. Pero eso no significa ni que lo tenga que hacer siempre, ni que no me lo tenga que llevar a mi terreno o cosas similares. Con lo cual, creo que la personalidad hace mucho también para que al final la gente tenga mayor o menor competencia, se pueda distinguir un poco, el hacerlo tuyo, el hacerlo propio. Y como dices también, me ha gustado mucho eso, el tema de lo de la insistencia de seguir, a pesar de todo el trabajo, de todo lo que tengas, seguir y hacer algo en lo que creas. Porque además yo recuerdo, porque yo a Salima la conocí porque era profesora mía, de hecho, y yo recuerdo mucho ese discurso de trabaja la marca. O sea, trabaja en muchas cosas, pero trabaja tu propia marca personal porque al final es lo más tuyo que vas a tener nunca. Y Sí, con la perseverancia y con el, o sea, con la constancia, al final, pues llegas donde has llegado tú, seguramente. sí. A ver, yo creo que eso es algo, y cualquier persona que haya tenido una experiencia relativamente mala con una empresa, o quizás no tan mala, pero cualquier persona que haya finalizado con una empresa sabe que tú al final te vas de la empresa y lo que, o sea, tu conocimiento se queda en la empresa. Quiero decir, o sea, lo que yo haya hecho, sea en marketing o sea en otra cosa, se lo va a quedar la empresa, no me lo voy a quedar yo. Entonces, al final, la marca personal me la quedo yo. Sea como sea, de todas me la quedo yo. Y también es una cosa que desde mi punto de vista es muy bonita porque te reporta mucha satisfacción. En el fondo es satisfacción lo que te da. Ya el simple hecho de que alguien te escriba para decirte, oye, me ha gustado esta publicación, ya es satisfacción por algo que tú estás haciendo. Entonces, desde mi punto de vista es algo bonito y es algo que sí que creo y yo siempre recomiendo que se trabaje. Pero siempre intento recomendar que se trabaje más que desde la perspectiva de voy a trabajar en este campo y de repente me voy a dedicar a la publicidad online y va a ser todo publicidad online, desde la perspectiva de, vale, me quiero especializar en esto, pero si tengo algún bagaje anterior que pueda utilizarlo para lo que sea, voy a aprovecharlo y voy a utilizarlo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, que también no sabes nunca dónde vas a acabar. Yo Sí. recuerdo cuando yo empecé el máster en aula,
yo al final, cuando empecé a crear mi marca como tal, es que no tiene nada que ver con lo que empezó siendo, o sea, absolutamente nada, pero al final, pues trabajando de a poquito según qué disciplinas también, aparte de darte toda esa experiencia, te ubican realmente en lo que quieres y en lo que no quieres. Pero yo creo que eso también es un error, que probablemente la gente que está mejor posicionada son los que lo proyectan un poco. O sea, yo a día de hoy no soy la misma que hace 3 meses. O sea, esto por un lado no para, quiero decir, o sea, yo todos los años hago una formación específica de lo mío. Todos los años hago una formación, puede ser más o menos larga, pero siempre, salvo el año pasado, creo que no hice ninguna, siempre me especializo en algo y voy avanzando un poco más. He hecho formaciones más específicas de neuromarketing, me saqué la certificación de copywriting de Maider. Este año he hecho otro máster de usabilidad y toda la parte de experiencia de usuario. Entonces, tú tienes que estar en el fondo continuamente y vas a estar cambiando. Y mis conocimientos a día de hoy no tienen nada que ver con los que eran a principios de año, con lo cual la evolución es buena. Igual que mis servicios y lo que pueda ofrecer el día de mañana a mis clientes no va a ser lo mismo. Pero yo eso, por ejemplo, lo veo como algo bueno y tampoco tenemos que pensar que la gente que ya está bien posicionada desde un primer momento, por ejemplo, ya tuvo claro todo lo que quería y muchísimo menos. Yo he cambiado mi web 50 veces, la imagen corporativa también la he cambiado, también he cambiado los servicios, o sea, no es algo que esté todo el rato igual, porque tú vas aprendiendo, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, dónde puedes ofrecer más. Entonces, todo eso te ayuda un poco a estructurar todo. Ya es. Y en cuanto a, porque yo me acuerdo mucho y lo recuerdo, si no cada día anda por ahí, recuerdo mucho el punto en el que mudé hablando de redes sociales, de Instagram a LinkedIn, que además fue porque me lo dijiste tú, que di el salto al vacío y sin quererlo, de hecho. Y es verdad que es o sea, esto te lo digo ahora por otra cosa, pero es verdad que es una plataforma donde creo que hay muchísimo más valor, se encuentra mucho más valor y también te puedes desarrollar tú en según qué capacidades, perdón, porque de hecho tú haces mucho contenido especialmente educativo. Sí. Entonces yo creo que se valora muchísimo más ese tipo de contenido. Quiero que digas un poco también, que cuentes un poco eso, viendo de todo lo que has hecho, lo que a ti te funciona, en lo que a ti te enfoca, o sea, en lo que te enfocas tú a nivel de, pues, de creación de contenido como marca personal que te ha llevado hacia donde estás, pero que realmente gracias a eso, gracias a lo que tú estás haciendo, es donde te ha llevado donde estás tú. No sé si me explico. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo del tema de LinkedIn. Creo que es que ya de por sí la propia red social es lo que pide, quiero decir. O sea, al final no es lo mismo una red social en la cual la gente va a entretenerse, como puede ser, por ejemplo, un TikTok o un Instagram, ¿vale? Que al final el contenido que pega más en el fondo, no es que no pegue el contenido educativo o otro tipo de contenido, pero el entretenimiento siempre va a ir un poco por delante porque la gente está, pues, para pasar el rato, a un LinkedIn que al final tú estás entrando por temas laborales, ¿vale? Entonces, creo que hay varias cosas importantes. En primer lugar, que creo que antes LinkedIn no se utilizaba para creación de contenidos, con lo cual es justo el momento, igual que en la pandemia el momento fue de TikTok y toda la gente que se abrió TikTok por aquel entonces es gente que tiene una burrada de seguidores, creo que el momento de LinkedIn ha sido como mínimo desde hace 2 años para acá. Ya no sé si es una red social tan abierta, o sea, probablemente seguirá siendo una de las mejores para crecer, pero probablemente ya cueste más porque también el número de creadores de contenido ha incrementado, entonces al final hay más competencia. Y con respecto al tema del contenido, es que yo creo que entramos en un momento en LinkedIn en el cual casi todo el contenido que había era un contenido pues muy de corbata, muy laboral y muy corporativo. Entonces, el empezar a introducir contenido que era educativo era algo que chocaba mucho con la propia red social, que luego realmente es un contenido que la red social lo quiere, con lo cual es un contenido que ellos también priorizan para que la gente lo vea. Pero claro, ya estás rompiendo los esquemas de la gente, captas más la atención, entonces es una forma de destacar y yo es verdad que siempre lo he tenido claro al final. Yo no quiero redes sociales para monetizarlas, eso lo he dicho por activa y por pasiva. Es más, yo a través de redes sociales no vendo prácticamente nada, nunca. O sea, alguna formación, alguna cosa similar, pero no suelo ni siquiera. Mis redes sociales son contenido educativo. O sea, yo eso lo tengo clarísimo porque es el tipo de contenido que me gusta. Entonces,
es el contenido que voy a seguir haciendo. Luego, con respecto a qué formatos me funcionan mejor o peor, yo siempre he dicho que en mi caso particular, sé que en otros no, pero en mi caso particular, las infografías y los carruseles son los que mejor me funcionan. Y a mí las infografías me funcionan muy bien. Hombre, es que Salima es la reina de las infografías. Yo, por ejemplo, lo he probado, pero es que no hay manera. Aparte que a mí, por ejemplo, pues es un formato con el que yo no me siento cómoda. Como no me siento cómoda y encima no, pues es como no voy a insistir más porque es que no, pero porque a mí no me vibra. Pero tú además que tienes una facilidad para sintetizar la información muy buena y que además se valora mucho, porque además que basta ver el alcance que tienen esas publicaciones, especialmente tus infografías y los carruseles que tienen, y es una auténtica pasada. Pero me gusta esto que has dicho, y es que al final el tema de del contenido o sea, el contenido desinteresado, sin buscar la venta, porque se ha visto mucho y se sigue viendo los perfiles y se siguen viendo comentarios que dicen, no, yo no te quiero dar valor de más, porque si te doy valor de más, no me vas a comprar, no vas a consumir, no voy a vender. ¿Qué piensas de eso? A ver, como docente también que eres. O sea, puedo entender el punto de vista, ¿vale? O sea, y yo ese punto de vista se lo he escuchado a mucha gente, más cercana, más lejana, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo entender ese punto de vista desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva de persona, etcétera, etcétera. Cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, yo lo que siempre digo es, yo doy contenido gratuito, tú lo sabes, la gente que me sigue lo sabe, yo hincho a la gente a contenido gratuito, de hecho probablemente hay veces que doy de más, sobre todo porque la gente ya no sabe dónde utilizarlo. Y aún así, yo ahora mismo tengo todo cerrado con clientes que están fijos conmigo. Ahí va precisamente el tema de que al final eso, y yo también me he dado cuenta, gracias al contenido, las oportunidades que salen. O sea, dar contenido de manera totalmente desinteresada, educativo, o más inspiracional, o más motivacional, o lo que sea, pero en tu caso educativo, pero que te siguen saliendo un montón de oportunidades. Al final una cosa no va reñida con la otra. Claro, o sea, lo que pasa que sí que es verdad que siempre hay un punto, o sea, no es que yo no dé todo lo que tengo dentro, pero en cierto modo, o sea, todo lo que yo explico, evidentemente se puede ampliar. Evidentemente, entonces, si yo el día de mañana quiero hacer, por ejemplo, una formación de algo que he explicado en concreto, la puedo hacer porque mi conocimiento es muchísimo más amplio de lo que está viendo la gente en una simple infografía. Ahora, al final depende un poco de la estrategia y del punto de vista de cada uno. Yo personalmente es lo que digo, en mi caso, el tema de estar haciendo contenido me ha funcionado muy bien. Prueba de ello es el libro de Anaya, prueba de ello son las charlas, formaciones, etcétera, etcétera. La mayor parte de la gente que se pone en contacto conmigo es gente que se pone en contacto conmigo porque ha visto el contenido de redes sociales, porque al final se nos olvida algo muy importante y es, si tú estás haciendo contenido, ojo, no me cojo el contenido del vecino, lo dilapido con mi imagen corporativa y lo lanzo, porque al final tú ahí no estás demostrando ni más ni menos, simplemente te estás llevando un contenido que sabes que funciona por H o por B y lo estás poniendo a tu gusto. Pero si yo le doy una vuelta de tuerca a ese contenido y demuestro mis conocimientos, al final lo que estoy haciendo es posicionándome en mi especialidad. Entonces, si tú vas haciendo eso, la gente lo que ve es eso. Y viene y te dice, oye, me gusta lo que haces, quiero que lo hagas con mi marca, que es lo que me han dicho a mí, eso es lo bueno. Porque al final también tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo te puedo dar una plantilla de cómo hacer neurocopywriting, pero tú tienes que saber adaptarla a tu marca. Entonces, eso los clientes no saben hacerlo y al final van a ir a ti y te van a decir, oye, Salima, porfa, hazme esto. Con lo cual, yo creo que ahí hay que ver un poco de qué tipo de contenido hablamos y que al final no, o sea, nosotros no somos solamente el contenido gratuito que estamos dando. Yo puedo hacer muchísimo más. Es más, es que dependiendo de si cojo a este cliente o a este otro, mi estrategia va a cambiar por completo, mi manera de escribir, los sesgos que utilice, es que no va a tener nada que ver. Ya. No, y es que me gusta mucho enfatizar en esto precisamente al final de, pues, también lo que has dicho de llevarte el contenido de lo que hacen los demás a ti mismo, porque evidentemente inspirarnos, nos inspiramos todos, yo me inspiro mucho de ti, me inspiro de un montón de compañeros que digo, joder, es que me encanta esto, voy a inspirarme, no voy a copiarlo, voy a intentar llevarme esto a mí y me va a funcionar por lo que haga yo, porque es que es totalmente, está comprobadísimo que si tú estás copiando un contenido
que ese contenido, además de no ser tuyo, no te lo crees porque no te está representando, no te va a funcionar de ninguna manera. Entonces, compartir ese contenido de cara a los creadores de contenido que puedan escuchar esto con más o menos trayectoria, pero que es muy importante también, pues, creer en lo que haces y dar tu enfoque profesional, ¿no? Y ser original. O sea, quiero decir, que tú sepas que un contenido te va a funcionar no significa que no explores otros. Yo cada vez que hago Correcto. algún contenido creativo, que por lo que sea se me ha ocurrido hacer, no sé qué, pues yo qué sé, por ejemplo, un análisis psicológico de una película, es que es el contenido que mejor funciona. O sea, porque al final es un contenido completamente distinto y la gente ya está aburrida. Si es que tenemos información por todos los lados. Si yo quiero un listado de herramientas de inteligencia artificial, puedo tener 58.000. ¿Que lo puedo hacer también y la publicación me va a funcionar bien? Pues seguro que me va a funcionar bien. Pero al final es una información que pueden encontrar en otro sitio. Ahora que yo de repente me hago una publicación en concreto sobre mi temática, hilándola con una situación de la vida cotidiana, probablemente va a funcionar incluso mejor y sí que me va a dar mayor autoridad. Entonces, yo creo que la clave está un poco en utilizar distintos tipos de contenido y en ser un poco inteligentes. Pues si lo mismo hay una época en la que el contenido me estaba o las impresiones me están bajando un poco y mi contenido se está enseñando menos y sé que hay un tipo de publicación que me funciona muy bien, pues voy a lanzarla. Quiero decir, tampoco voy a ser tonta, yo eso lo he hecho. Pues ahora hay menos visualizaciones, no sé qué, no sé cuántos, pues venga, vamos a lanzar alguna. De 10.000 impresiones a 100.000. Vale, pues ya está. Ya más o menos lo tenemos remontado. Pero creo que hay que alcanzar un poco el equilibrio. O sea, creo que no se puede estar todo el rato ni repitiendo el tipo de contenido que sabemos que funciona, que lo están haciendo 300.000 personas, y probablemente tampoco haciendo todo el rato un contenido que no te funcione porque también te vas a desesperar. Con lo cual, creo que hay que intentar alcanzar un poco el equilibrio y también medir. Si yo sé que un contenido no me está funcionando, chico, voy a ver por qué. Exacto. Sí, pero bueno, que también que me lo aplico a mí en este caso, que es que hay cosas que a lo mejor te funcionan, pues porque has tenido suerte y se te ha viralizado y tú dices, ¿cómo puede ser que se me haya viralizado esto si yo no creo en esto? Que a ver, la viralización también depende mucho de un perfil. A mí que se me viralice una publicación no tendrá nada que ver con que se te viralice a ti por los números que tenemos, ¿no? Pero que al final a veces se te viraliza algo en lo que tú no crees o viceversa, algo que crees que te funciona muy bien, a ti no te va bien. Pero incluso aún así, formatos en los que tú no te terminas de sentir tan cómodo, se te viralizan y dices, es que igualmente no me, o sea, yo sé que me funciona, pero no me siento cómodo porque tengo que seguir intentando hacer esto, aunque sepa que me funciona, si no creo en ello. Claro, no, a ver, yo eso sí que diría que no. Quiero decir, o sea, yo siempre digo que cuando tú eliges una especialización, sobre todo dentro del marketing, tiene que ser algo que te guste. O sea, que no te metas, por ejemplo, a hacer SEO porque es que en SEO se cobra mucho. Porque al final es algo que vas a tener que hacer toda la vida. Y como encima te hagas autónomo, olvídate, vas a tener que currar mucho. Con lo cual, tienes que hacer algo que te guste. Y con el contenido pasa lo mismo, tienes que hacer algo que te guste. Si a mí, por ejemplo, hay un formato que por lo que sea, se me cruza y no me apetece hacerlo, o sea, yo, por ejemplo, no hago tendencias y no las voy a hacer en la vida. Es más, lo intenté hacer una vez y quedé rarísima. Era Porque no va muy contigo. raro, porque no va con mi forma de ser, no va con mi personalidad. Entonces, no voy a hacer tendencias. Es algo con lo que no estoy cómoda. ¿Me podría funcionar mejor? Sí, probablemente podría dar con la tecla y que se me hagan los vídeos virales. ¿Me apetece? No, es que al final yo con lo del tema de la viralidad es una cosa que es, además es lo primero que les digo a los alumnos. ¿Para qué carajo quieres ser viral? Quiero decirte, ¿de qué te sirve? O sea, no te va a servir de nada en concreto. En una red social como LinkedIn todavía te puede reportar seguidores o algo similar, pero en otras redes sociales, como puede ser, por ejemplo, TikTok o Instagram, al final lo que hace es que te pueda llegar una burrada de seguidores, los cuales probablemente no estén interesados en el resto de tu contenido, porque van por una publicación en concreto, te va a destrozar el engagement y luego aquello va a ser un descontrol. Entonces, ¿qué necesidad tienes? O sea, tienes que tener gente que sea fiel, que sea tu comunidad, pero que se te... O sea, esa obsesión muchas veces que tenemos con el tema de la viralización, de, ay, se me ha hecho una publicación viral, o sea, yo entiendo que te haga ilusión porque nos pasa a todos. Pero de ahí a pretender buscarlo concretamente, no le veo mucho el sentido. O sea, creo que se puede crecer bien sin necesidad de tener que estar intentando viralizar todo el rato. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora te quiero preguntar una cosa, Mm, también por lo que
por lo que yo hago, me lo llevo un poquito a mi terreno. Necesito que me digas, para mí no, para el resto de audiencia, la importancia que tiene realmente el conectar con la persona que te está leyendo. O sea, esa conexión emocional, esa creación de ese vínculo para estar tú por delante de cualquier otra persona. También va un poquito hilada a lo que estamos hablando al final. Dar algo en lo que creas tú, algo que te represente, porque eso al final es la base de que te elijan a ti quizá por encima de otras cosas. Pero quiero saber tu punto de vista. A ver, yo, o sea, sí que es verdad que desde un primer momento creo que me posicioné mucho, cada vez me estoy posicionando más del lado del consumidor y sigo más una estrategia, como la llaman, centrada en el consumidor, realmente. O sea, toda la parte de experiencia de usuario, por ejemplo, lo que hace es una estrategia centrada en el consumidor, de diseños para el consumidor, que sean más sencillos, que sean más accesibles, etcétera, etcétera, precisamente para generar esos vínculos, porque muchas veces pensamos que lo del tema de generar vínculos emocionales, que evidentemente creo que todos a estas alturas de la vida sabemos que si alguien tiene un vínculo emocional con nosotros, evidentemente va a optar primero por nosotros frente a la competencia, con lo cual ya no hay discusión de que generar un vínculo emocional con los usuarios es algo importantísimo, pero es que esa generación de vínculos no hace falta, como digo yo, hacer llorar al usuario, quiero decir. Antiguamente sí que tirábamos mucho para pues, la parte de vamos a intentar hacerlo muy emotivo, vamos a intentar hacer que no hace falta, o sea, ya simplemente que tú le presentes al usuario un contenido que sea accesible y que lo pueda leer bien, ya le puede ayudar a generar un vínculo. O que tú presentes un texto de tu publicación que le ayude a identificarse socialmente, también puede hacer que genere un vínculo. Entonces, al final es tener una relación de tú a tú, porque cuanto más tengas una relación de tú a tú, más sencillo va a ser que si el día de mañana ese usuario necesita un servicio de, oye, es que necesito hacer los textos de mi página web, Chris, que fíjate que prefiero contar contigo porque eres una persona cercana porque existe ese vínculo. Entonces, si pretendemos distinguirnos de la competencia, lo primero que tenemos que hacer es tratar con la gente de tú a tú y establecer esas relaciones, porque es lo único que te va a distinguir de ellos. Y al final también mostrarte a ti, porque esa relación tú a tú se gesta, entre otras cosas, porque también tú te estás mostrando quién eres. Ya no hablo a nivel que salgas en vídeo o que te vean la cara o tal, sino que tú también te expongas a según qué niveles emocionales, ¿no? Sí, a ver, pero es que esto, sobre todo, se ha dicho en psicología, se ha dicho siempre, nosotros somos seres sociales, quiero decir. O sea, antes que tratar con una marca, yo prefiero tratar con una persona. Por eso es tan importante que las marcas tengan su propia personalidad, que muchas veces cuando lo dices, la gente se queda un poco así como diciendo, ¿cómo que una marca? Sí, claro. O sea, una marca tiene que tener su personalidad al hablar, al comunicarse, con sus colores y con todo, porque al final no nos damos cuenta, pero es que desde dónde está puesto el punto de la I hasta el color que utilizan, el tono de voz, cualquier cosa influye a nivel psicológico en la percepción que tú tienes de la marca. Con lo cual, eso es muy importante, pero nosotros nos relacionamos con personas y nos gusta relacionarnos con personas. Y yo siempre digo, prueba de ello es, cógete un perfil de Instagram, publicas una foto de una persona, publicas una infografía. Y si no tiene cerca del doble de likes la foto de la persona, tendrá por lo menos un 30% más. ¿Por qué? Porque al final es que nuestro cerebro está diseñado para atender a las caras. Es que muchas veces no nos damos cuenta. Por lo que esa parte de la persona, esa parte, como dices, de, a ver, si sales evidentemente en vídeo o si sales físicamente en una foto, mejor. Pero si no, como mínimo, esa parte más humana es algo que tenemos que trabajar, porque es que nuestro cerebro detecta. Incluso cuando tú lees un comentario, y eso me imagino que os habrá pasado a casi todos, tú lees un comentario y hay veces que dices, este comentario no lo has escrito tú ni de coña, lo ha escrito ChatGPT. Totalmente. Es que nos damos cuenta y no nos gusta, con lo cual no tiene sentido que sigamos un poco por esa tónica cuando tú realmente lo puedes humanizar. ¿Significa esto que no puedo utilizar, ya que hablamos de ChatGPT, que no puedo utilizar ChatGPT? No, yo utilizo ChatGPT. ¿Lo utilizo siempre en todas las ocasiones? No, hay veces que lo mismo, si no me sale un texto de una publicación, le pido ayuda, hay veces que lo mismo le pido ayuda para contenido, etcétera. ¿Significa eso que voy a coger un texto de ChatGPT y lo voy a copiar y pegar? Ni de coña. Claro. Porque no sería yo. Entonces, creo que hay que humanizar todo. O sea, de hecho, yo siempre recomendaciones al inicio es
tienes que tener tu personalidad, tanto si es marca personal como si es marca normal, y tienes que humanizar. Son 2 recomendaciones básicas. Ya. Me gusta porque también eso me ha recordado a cuando te dicen muchas veces, o cuando te has encontrado algún perfil al que dicen, es que no tienes nada que ver con cómo publicas. O sea, publicas en redes sociales y luego te conozco o está dando una charla o lo que sea y dices, es que no estoy viendo a la misma persona. ¿Estará escribiendo ella misma sus propias publicaciones o los textos de su web o demás? O sea, hay veces que sí que es pues a lo mejor ponte por timidez extrema, pero hay casos en los que dices, ¿cómo puede haber una diferencia tan gorda? Y de hecho, creo que lo mejor te pueden decir, he tenido la suerte, o no sé si es suerte que me lo han dicho, y es el hecho de, es que eres igual como en redes sociales que cuando hablas con esa persona. A mí sí me parece suerte, a mí sí me parece bueno. De hecho, yo siempre he abogado por honestidad en redes sociales. ¿Con honestidad vas a conseguir menos? Depende. Yo he tenido publicaciones en las que he hablado de ataques de ansiedad y parece que hay gente que ha huido. Parece que hay gente que ha venido. Creo que al final es una cosa que tiene que ir en cada uno y en hacer lo que le apetezca y lo que le nazca en el momento, y yo cada vez soy más de hacer lo que me nazca y no lo que queda bien. Nunca ha sido de hacer lo que queda bien, ¿vale? A eso creo que en mi juventud ha sido un defecto que me ha cerrado algunas puertas, pero creo que es parte de la honestidad, al final hacer lo que cada uno le nazca. Pero sí que es verdad que intentar ser alguien que no eres al final genera un problema, y es que cuando alguien te ve y se produce eso que dices tú de, ostras, esto no me cuadra, tú estás generando una disonancia cognitiva en la persona. Es decir, el cerebro de la persona es como que dice, no me cuadra la imagen que yo tenía con la imagen real, y eso genera incomodidad, ¿vale? Con lo cual, por eso muchas veces cuando tú ves a una persona y te chirría, tienes esa sensación un poco de incomodidad de coger y decir, ostras, no me cuadra mucho. Así que tú eres tímido, ¿vale? No hace falta que te pongas a grabarte en vídeo, no es algo expresamente necesario, pero por lo menos cuando escribas, escribe con honestidad, escribe siendo como eres tú, con tus términos, como tú quieras. Es que tampoco hace falta que seas ni la persona más correcta del mundo, ni que te pongas en plan macarra porque ahora se lleva el machito. No hace falta, eso no es necesario, pero sé cómo seas tú, porque si no luego te pueden pasar ese tipo de cosas de que la gente te conoce y lo mismo se queda un poco como diciendo, ostras. Ya. Y que además, que siendo tú, pues seguramente llegarás muchísimo más lejos. Sí, a ver, al final eso lo he pensado siempre. Sí. Pues para ir terminando, me gustaría que le dieras como 2 o 3 consejos a una persona que decida realmente darle caña a la creación de contenido o a crear su propia marca personal. ¿Qué consejos le darías? A ver, es que lo resumiría básicamente en que haga algo que le gusta. Que haga algo que le gusta, bueno, y también que confíe en sí mismo. Muchas veces te dejas llevar, yo lo entiendo, ¿vale? Al final nosotros tenemos la tendencia a preguntar a otras personas y a estar pendientes de lo que dicen de nosotros, etcétera, etcétera, para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Pero muchas veces no te puedes dejar llevar 100% por lo que te está diciendo la gente alrededor, porque eso te puede confundir, puede hacer que abandones, puede dejarte en mitad del camino. Si yo hubiese escuchado lo que me hubiesen dicho alrededor, a saber no estarías donde estás. A ver dónde estaría. Entonces, hay que tener mucha fortaleza en ese sentido, que esto no significa que de vez en cuando no te acuerdes de... yo he tenido momentos de llorar, momentos de gritar, momentos de decir lo mando toda la mierda y aquí nos quedamos. He tenido muchísimos de esos. No os vayáis a pensar que no, porque al contrario, muchísimos, pero muchísimos. Pero creo que también es muy importante saber caer y levantarse siempre. Te pase lo que te pase. Y si tú confías en algo, confías a muerte con lo que sea. A muerte, para dejarte los cuernos con lo que sea y para tirar para adelante. Y yo a la gente que conozco que va de esa forma y que confía en lo suyo y tira para adelante, le suele ir bien. Otra cosa es que luego tengas que definir un poco tu estrategia, porque lo mismo, tiras para adelante con lo tuyo y el modelo de negocio no es muy... que se va demasiado ahí. Sí, no es muy allá. Pero por lo menos a nivel de nicho, que sepas que lo que vas a hacer es una cosa que te apetece hacer. Que si yo me tengo que poner a trabajar un domingo en lo mío, sé que no me va a costar porque es algo que me gusta. Totalmente, pues me parecen consejazos.
la verdad. Pues nada, Salima, muchas gracias por venir a Focos y Limones. A ti por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Y nada, por hoy apagamos el foco. Hoy el foco estaba en Salima también para darnos un poquito de claridad a los demás. Así que nada, con todo esto y con los consejazos de Salima, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.